Rebem al plató a la nostra col·laboradora Rubén Antón. Benvinguda. Hola, Laura, ¿qué tal? Rubén, 8M. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Se me hace raro verte tan seguido. Avui és un dia especial perquè és 8M i segur que ens portes també alguna cosa una mica especial. Para mí, yo celebro el feminismo todo el año, pero es verdad que al final el 8M es el momento en el que gente que normalmente no lo celebra, así que más que requete bien. Clar que sí. I de qui parlarem? De qui parlarem avui? Pues mira, hoy he traído unos collages que hicimos pues, en la pandemia, durante la pandemia, ¿Sí? de una exposición que se llama Dona Mujer Woman, sobre mujeres negras y feminidades negras a lo largo de la historia. Entonces, para hoy he hecho una selección de los personajes LGTBI que forman parte de esa colección, que a día de hoy lleva 2 años y medio moviéndose por un montón de sitios de Barcelona, ha pasado por casales de barrio, centros cívicos, está muy a tope, ahora está en Montcada de Reixac, ha pasado por Valencia también, o sea que... Molt bé. Afrofeminisme avui a la secció. Afrofeminismo y transfeminismo. Molt bé. Porque son conceptos que parece que van como de forma independiente, pero que yo los veo como todo en uno, I també realmente. ens va molt bé, veritat, per adonar-nos, que de vegades us sembla, però no és així, o no hauria de ser així, que només és qüestió de persones blanques, veritat, i de Totalmente. segons quin nivell social i de segons quina orientació. O sigui que molt bé, perquè el feminisme és divers, ha de ser incloent i ha de ser de totes, ens necessitem Exacto, totes. pero incluyendo mujeres ciegas, sordas, funcionalmente diversas. Totes, totes. Es que es mucho más de lo que se percibe, ¿no? I les aliades. Totalmente. Escolta'm, per qui comencem? Pues mira, vamos a empezar por un personaje que es del año 1803, Déu-n'hi-do. su fecha de nacimiento. Túnel del temps, Vinga, cap a Máquina dins. del tiempo, se llamaba Mary Jones, era conocida como The Man Monster, con muy malamente dicho, porque realmente pues eso pone un poco en cuestionamiento la monstruosidad de nuestra existencia disidente, y es la primera mujer trans que figura en la historia de lo que sería Nueva York como mujer negra, que en aquella época era trabajadora sexual, y fue muy revolucionario porque a los juicios que tuvo por denuncia de un cliente, que decían que le había robado y qué tal, que era un poco como la excusa de siempre, ¿no? El propio cliente que se enamora de la trabajadora y la persigue, y cuando la trabajadora dice que no quiere tener nada más, el cliente denuncia como que le ha robado y como que es un hombre y como que etcétera, etcétera. Per posar-la en problemes. Para generar problemas, exacto, y denuncia no pública. Bueno, pues ella iba divina a todos los juicios, súper bien arreglada, súper bien maquillada, súper feminista todo el rato y súper femenina. Y entonces, claro, pues como que puso en cuestionamiento la denuncia que él estaba haciendo, ¿no? Porque era como mi identidad es esta, y a la que hablaban con ella no se daban cuenta que realmente no era una mujer que le fuera a dar ningún problema a nadie, ¿no? Entonces fue como muy sonado y ha dejado un registro en la historia. Fíjate, estamos hablando de principios del siglo XIX. Totalment. Que todavía estaba la esclavitud permitida y que todavía era legal. I amb ella li deien monstruosa per ser una identitat no normativa. Exacto, Fort, exacto. Mira si fa segles que arrosseguem. Estamos hablando que han pasado 200 años. Que Totalmente. siempre que estamos hablando de estas cosas dices, Com pot ser? ¿realmente vamos tan rápido como nos pensamos o nos conformamos con muy poco? Ese es el tema, ¿no? Sí. Escolta, avancem, no gaire, avancem cap a mitjans del segle XIX, Sí. veritat? Anem al 1858, quan les dones encara no teníem gaires drets, i ho dic perquè qui és el següent personatge? Pues el segundo personaje es William Dorsey Swann, que para mí es como la primera drag queen negra que nos ha dejado la historia. Fíjate que cuando hablamos de transformismo nos vamos a finales del siglo XIX como artes escénicas y parateatrales y demás, Sí. pero William Dorsey Swann ya era considerada drag queen a mitad del siglo XIX. Por eso es como otra muestra de que lo drag va por un lugar porque es un concepto americano y el transformismo va por otro lugar que es un concepto europeo, ¿no? Entonces, cada cosa viene de Hi ha un lugar matís, diferente. clar, i ve d'un lloc diferent. Exacto. ¿Qué ens William expliques Dorsey de Swann, això? Ajá. maravillosa, porque bueno, William Dorsey Swann fue esclava y cuando se consiguió liberar fue la que montó la primera agrupación queer disidente que pudiéramos decir en Estados Unidos. Yes. Que se dice pronto, estamos hablando de mediados del siglo Sí, XIX, sí. que vale, que dices, nació en 1858, pues ponle que fuera 1800 y pico, ya como más tirando a finales, pero sigue siendo muy potente su trabajo, ¿no? Y sobre todo la imagen, que lo estamos viendo en pantalla, hacía referencia a las mujeres victorianas, que al final eran las que compraban los esclavos, eran las que tenían esos esclavos negros en su casa. Entonces, tiene mucha más carga política
el que desde una identidad negra y desde una identidad travesti te vistas como las mujeres que estan comprando, no?, a persones com tu. Entonces era muy reivindicativa. Clar, reapropiava, perquè ho has dit al principi, va ser esclava, llavors es reapropiava de l'estètica d'aquelles persones que havien estat o que eren encara, perquè en aquell moment justet, no?, s'estava abolint la esclavitud. De hecho, tengo una anécdota que contarte, que es que cuando estábamos preparando esta colección, claro, estábamos haciendo mucha investigación y entonces encontramos en la prensa española de mediados del siglo XIX, ¿vale?, en Andalucía, venta de esclavos en los anuncios por palabras. Aquí. En España. O sea, estamos hablando que en España se vendían personas negras en los anuncios por palabras en la venta española, como en los mismos apartados de la venta de animales. Es muy heavy. Entonces, me parece como que a la sociedad se le ha olvidado que todo eso ha ocurrido, y tú le preguntas a cualquier persona de tu alrededor por aquí si ha habido esclavos negros en España y te dirían que no, cuando también los ha habido y durante muchísimo tiempo. Y las muestras están en las hemerotecas. Ai, la memòria, la memòria. Sort de les hemeroteques i de gent com tu que hi va a remenar amb paciència i a buscar a gent com la que sempre ens portes. I ara passem a una tercera persona de la que ens vols parlar. Una tercera persona que yo cariñosamente y entre las amigas la llamamos Josefina Panadero, que es Josephine Baker, que sería Josefina Panadero aquí. Traducció automàtica. Sí, exacto, es como Josefina Panadero. Si fuera una película de las antiguas seguramente le habrían hecho esa traducción, que es la primera vedette de fama internacional que tuvo influencia a nivel internacional. Era mestiza y fue espía de la Alemania nazi. Mírala. Tela marinera, contra la Alemania nazi, ojo. O sea, que ella estaba como súper involucrada en acabar, ¿no?, contra el govern nazi, contra esa ideología nazi, exacto, y derechona, ¿no?, que podríamos entender ahora mismo. También es muy potente el trabajo que hizo, porque claro, desde el exotismo, ¿no?, cuando a veces también hablábamos de las transformistas de principios del siglo XX, que se consideraba como exótico, en el caso de Josephine Baker pasaba igual. Dices, es que es un personaje que en el momento en el que adquiere una posición de poder, tanto económico como adquisitivo, y como mujer se independiza de vivir como un hombre, no, con un hombre continuamente, ¿no?, el estar a la sombra de el marido que la pudiera mantener, sino que ella era económicamente libre totalmente, pues al final también es un puntazo el que viviera como vivió, ¿no? És cert que va tenir 12 fills adoptius? Sí. Sí, de distintas razas y de distintos lugares del mundo, además. Y era abiertamente bisexual. Que volvemos otra vez a lo mismo. Dices, cuando tienes poder, nadie pone en cuestionamiento ni tu identidad ni tu orientación. Doncs mira, jo de la Baker la coneixia molt clar pels seus balls, no?, que eren en aquell moment tan trencadors. Claro, y lo siguen siendo. Perquè són molt sexuals i molt expressius, però la seva vida privada no la coneixia, no en tenia ni idea. De hecho, trabajó en Barcelona muchísimas veces. ¿Ah, sí? Sí, en la cadena Ferrer, que hemos hablado varias veces de los cabarets de la cadena Ferrer. Sí. De los últimos espectáculos que tuvo lo presentó en el Río de la cadena Ferrer. Mira, fíjate. Porque claro, al final como vedette, pues trabajó también en Barcelona para toda la audiencia cultureta, ¿no?, de esa época. Así que no ha estado tan lejos como nos pensamos, ¿no?, que a veces... Y Dolly Bandol también la conoció en persona, que a mí me contó que ya en París, que ya Josephine Baker era mayor de aquella, y Dolly más jovencita, que coincidió con ella en París, claro, porque trabajó muchísimo allí también. Josephine Baker, artista internacional, que ens dona peu a parlar de qui més? Pues nos da pie para que hablemos de Marsha P. Johnson, que... muchísima gente la conoce. De hecho, yo creo que todos estos personajes, aparte de Josephine Baker, es la más conocida. Sí. Tiene un documental en Netflix. La muerte y vida de Marsha P. Johnson. De Marsha P. Johnson, exacto. Es de las primeras activistas trans de los movimientos de Stonewall en Nueva York. Estamos hablando que cuando hablamos del pasaje Begoña, dices, el Stonewalling fue en el 69, pasaje Begoña en el 71. Yo creo que era una época a nivel internacional que ya nos estábamos hartando de tanta opresión. Y al final, pues desde lo trans te atacan por tu feminidad. Entonces, hoy es el día de reivindicar eso, ¿no?, que la feminidad no significa ser menos que la masculinidad. Ella era cofundadora d'una casa que es deia Star. Sí. Que eren les sigles de què? Pues eran las siglas de
Travestis, activistas, revolucionarias callejeras, en inglés. Ole. Que más statement no podía ser. No pot ser. Y la Casa Star la fundó con Silvia Rivera, que también es una de las referentes máximas del colectivo. Y la verdad que a mí yo soy muy fan de ellas porque las veo muy bravas en una época en la que no podía hacerlo de ninguna de las maneras, ¿no? I Rubén, acabem ja l'últim minut, a qui li dediquem? Arribem al present i de qui parlem? Volvemos al presente y hablamos de una artista que somos muy amigas, que yo la amo profundamente. Creo que el trabajo que hace es maravilloso. Geri Lavazza es nuestra drag queen caribeña del Poblasex, como decimos entre las amigas, en Poblasec. Y la verdad que también está haciendo un trabajo fantástico porque es lo mismo, ¿no? Dices, al final, viniendo del Caribe, que estamos hablando que son unas islas que fueron ocupadas por el territorio, que forman parte del territorio francés, ¿no? Que al final no les dejan salir de su zona de confort y que les quitaron la identidad y como su propia lengua, ¿no? Allí hablan francés directamente. Entonces, Geri, ahora estamos viendo en la pantalla que me encanta este vídeo. Este vídeo se grabó en el Ateneu del Raval y en el Palacio de la Virreina, que es un poema de Victoria Santa Cruz, que es una poeta maravillosa también, que también forma parte de la colección, y el Me gritaron negra hace como un viaje a nivel identitario, ¿no? De decir, como negra en un lugar de blancos, me empezaban a señalar de pequeña como eres negra, intenté durante una época de mi vida parecer blanca y blanquearme porque yo no sabía qué era eso de ser negra, hasta que me di cuenta que reivindicar mi negritud era lo mejor que podía hacer, entonces me dejé mi pelo rizado y empecé a vestirme como yo sentía que tenía que hacerlo, ¿no? Apropiarse. Entonces, es un himno de liberación de la mujer negra que, interpretado por Geri Lavazza a través de una identidad travesti, ¿no? Y de una identidad no binaria desde las artes escénicas, pues para mí como que coge otra dimensión. Yo el día que vi la performance me pusieron los pelos de punta, me eché a llorar, me metí en el camerino, o sea, es que era como el momento de Dios mío. I Rubén, acabem amb una frase que ens has dit abans i que ens ha encantat i que de fet ens acompanya aquí a la pantalla. Digue'ns-la tu i així acabem. Sí. Angela Davis, que era una de las Black Panther, que es de la que empezó a lucir los pelos afro, decía, el feminismo será antirracista o no será. Y a mí me gustaría añadir que el feminismo será inclusivo y diverso o no será. Evidentment. Moltes gràcies, companya. Muchas gracias, Laura. Nos vemos pronto.